Hola, queridísimos amigos. Menudas masturbaciones mentales que se hacen algunos imaginando una tercera guerra mundial seria de la OTAN contra Rusia y China, con India, Turquía, Japón, Corea del Sur, Australia, etc. El problema es que no habría vencedores. Según el diccionario de Oxford, una paja mental es una hipótesis o especulación no fundamentada que es producto de la imaginación o la fantasía de una persona. Y según la Wikipedia, es una idea o afirmación de carácter especulativo o teórico sin otro fin práctico más que el de ofrecer placer a la persona a la que se le ha ocurrido. La expresión discusión bizantina o argumento bizantino significa una discusión o argumento inútil en la que cada parte nunca puede llegar a probar sus aseveraciones a la parte contraria. Artículo de opinión. Los pleiadianos quieren la paz. Reunión con mandos militares rusos. Desaconsejan una guerra a gran escala. Esta guerra podría acabar rápidamente. Quieren crear la tercera guerra mundial. Esto no se volvería un conflicto mundial. Ni Putin es santo, ni Zelensky es héroe. Ambos tienen un pasado muy polémico. Las cosas han llegado a un punto crítico. Putin sucumbió a la presión de sus asesores. Los objetivos rusos son Lugansk y Donetsk. Su objetivo principal es desmilitarizar Ucrania. Eligió el momento de máxima debilidad de Occidente. El bien y el mal están muy enredados en este conflicto. Hay una gran cantidad de desinformación y propaganda. Una propuesta de paz podría funcionar con sentido común. Los malos harán todo lo posible para que fracase la negociación. Edgar Cayce, Medjugorje y Fátima profetizaron el papel de Rusia. Un cura de Fátima dice que el fin de los tiempos implica a Rusia y Ucrania. Comenzamos. El portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz acaba de publicar un mensaje actualizado sobre la guerra en Ucrania, escrito por el contactado Cobra, que podría aclarar algunos puntos sobre la verdad que nos están ocultando, aunque estas opiniones no son mías, sino de Cobra. Después del mensaje daré mis puntos de vista, tratando de ser ecuánime y objetivo. Hubo reuniones urgentes entre los pleiadianos y los altos mandos militares rusos en los últimos días antes de que estallara la guerra, y los pleiadianos han desaconsejado una operación militar rusa a gran escala en Ucrania. Desde su perspectiva, los principales objetivos podrían ser alcanzados por las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz en Lugansk y Donetsk, y negándose a reaccionar ante las provocaciones respaldadas por los traviesos de Occidente, que quieren crear la tercera guerra mundial para cumplir sus profecías de los últimos tiempos. Putin ha sucumbido a la presión de algunos de sus asesores controlados por los traviesos en el ejército ruso y la Iglesia Ortodoxa rusa. Y los traviesos obtuvieron la guerra que querían, pero no saldrá como la habían planeado. Putin ha elegido el momento de máxima debilidad de Occidente al actuar con el planeta Plutón mal aspectado para Estados Unidos. Su objetivo principal es desmilitarizar Ucrania para proteger a Rusia de amenazas militares inmediatas, limpiar biolaboratorios peligrosos y purgar Ucrania de elementos neonazis. Facciones. Hay muchas facciones dentro de Ucrania con una fuerte inclinación neonazi que han cometido delitos graves, a menudo con la aprobación tácita del gobierno ucraniano. Los traviesos están influyendo en Ucrania con sus representantes. La minoría rusa en Ucrania está siendo acosada en gran medida. Las fuentes han confirmado que el ejército ruso no está atacando directamente a los civiles pacíficos en esta guerra. Y hay una gran cantidad de desinformación propagada a través de los medios. Las fuentes
También han declarado que el objetivo del ejército ruso no es derrocar a Zelensky y que el ejército ruso se retirará tan pronto como se alcancen los objetivos estratégicos enumerados anteriormente, que es aproximadamente 2 semanas según su estimación. Si los aliados occidentales, controlados por los malos, no logran escalar aún más la situación, la paz en la región podría lograrse de manera realista en unas pocas semanas. Hay conversaciones de paz programadas para hoy mismo. Propuesta de paz. Fuentes positivas han redactado una propuesta de paz que podría funcionar si las personas de ambos lados usan el sentido común y están dispuestas a llegar a un compromiso racional. El personal diplomático que lea esto puede enviar esta propuesta a las partes pertinentes. Ucrania podría ser aceptada en la Unión Europea y Zelensky permanecer como presidente legítimamente electo, pero Ucrania debería permanecer fuera de la OTAN para siempre, permanecer militarmente neutral como Suiza, y debería cesar toda ayuda militar extranjera a Ucrania según las garantías de la OTAN de 1990 de no ser miembro en expansión hacia el este. El gobierno ucraniano debería prohibir a todas las organizaciones neonazis en su territorio y deben respetarse los derechos de la minoría rusa en Ucrania. Crimea debe ser reconocido internacionalmente como parte del territorio ruso según el referéndum sobre el estatus de Crimea de 2014. Donetsk, territorialmente todo el oblast de Donetsk, y Lugansk deben ser reconocidos, se refiere a todo el territorio, deben ser reconocidos internacionalmente como países independientes soberanos según el referéndum sobre el estado de Donbass de 2014. Tan pronto como se cumplan las condiciones anteriores, todo el ejército ruso debería abandonar el resto del territorio ucraniano de inmediato. Tan pronto como suceda eso, se deben cancelar todas las sanciones internacionales contra Rusia y se deben reanudar las relaciones internacionales normales. Es poco probable que gane la razón porque los malos harán todo lo posible para socavar cualquier propuesta de paz, pero vale la pena intentarlo. Sin embargo, las sanciones financieras contra Rusia acelerarán el desarrollo de sistemas de pago alternativos como el CIPS de China y el SPFS de Rusia, que debilitarían al petrodólar que ya está en declive y revitalizarían la alianza BRICS. Todavía se necesita con urgencia la meditación por la paz en Ucrania cada 4 horas y las fuerzas de la luz piden a tantas personas como sea posible que participen. Dios quiere la paz y la paz será. Victoria de la luz. Pleiadianos. En ufología, los pleiadianos son una raza de seres extraterrestres procedentes de las Pléyades, un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. Los contactados con estos seres los describen como seres armoniosos, luminosos y benefactores de la humanidad, largamente asociados a la espiritualidad y a la no intervención. Para la ufología, los pleiadianos son una raza, como raza son catalogados como seres nórdicos, ya que se asemejan a esta tipología racial terrestre por poseer cabellos rubios, tez clara o blanca, ojos azules y de talla alta. Estos nórdicos, a su vez, son seres de características humanoides. Según los contactados, algunos pleiadianos y miembros de otras civilizaciones benévolas pertenecen al Consejo de Andrómeda, el cual se opone al grupo de Orión y al Imperio Alfa Draconis. Esto se dio después de la Guerra de Orión. Producto de sangrientas guerras en el sistema de Lira,
Los liranos fueron forzados a dejar su sistema solar y colonizar la galaxia en búsqueda de un nuevo hogar. Pronto los colonos liranos se convertirían en pleiadianos al asentarse en el sistema de las Pléyades. Este sistema es un cúmulo de 7 estrellas en la constelación de Tauro, también llamada, constelación. Cúmulo o constelación es lo mismo. No, un cúmulo es más pequeño que una constelación. Desde el inicio de la Guerra de Lira, los pleiadianos se quedaron en Erra aprendiendo de otras razas benévolas como los andromedanos y los arcturianos. Tipos de pleiadianos. Preston B. Nichols, en su libro Contacto con las Pléyades, narra que existen 3 grupos de pleiadianos. Primero, pleiadianos arios, de donde procede el término ario. Son seres filósofos, pensadores y soñadores. Algunos de ellos no lucharán jamás bajo ninguna circunstancia. Pleiadianos de Alderón son seres de acción. También pueden ser reflexivos, pero su orientación es hacer cosas. Son como un punto medio entre los filósofos arios y los pleiadianos guerreros. Pleiadianos de Aldebarán. Normalmente se les llama pleiadianos negativos. Son los que se pusieron en contacto con Hitler a través de María Orsic y le indujeron a proteger y a fomentar la raza aria. Pensaban que estaban protegiendo a sus hermanos y se sabe que en ocasiones han llevado sus intenciones a puntos extremos. Según Preston B. Nichols, aunque los seres de Aldebarán son pleiadianos, están más cercanos al grupo de Orión. No siguen religiosamente el código de no interferencia de los otros grupos pleiadianos y podrían venir a este planeta para rescatar a un pleiadiano perteneciente a cualquiera de los otros 2 grupos. Apariencia y características. Son seres humanoides muy parecidos a los humanos, con solo diferencias anatómicas en las manos y en las orejas. Primero, rasgos semejantes a las personas nórdicas escandinavas del norte de Europa. Segundo, estructura corporal bien formada. Tercero, trajes ajustados y brillantes, del estilo militar antiguo o naval. Cuarto, altura aproximada entre 1,90 y 2,10 metros. Quinto, larga melena rubia y ojos azules o dorados más grandes de lo normal. Sexto, de géneros masculino y femenino, aunque la apariencia es andrógina. Séptimo, su piel sería entre blanca, pálida, a un tono más acaramelado y a veces son azules. Profecías. Primero, Mike Adams dice que ya está en marcha el suicidio económico de Occidente. Segundo, JFK Jr. dice que el cómo será difícil de comprender para la mayoría. Enfóquense en el porqué. El cuándo es ahora. Tercero, un sacerdote de Fátima dice que el fin de los tiempos implica a Rusia y Ucrania y que ha llegado el punto de inflexión. Cuarto, Edgar Cayce, Medjugorje y Fátima, todos profetizaron que Rusia salvaría a la humanidad durante los últimos tiempos. Quinto, en 1944, Edgar Cayce profetizó que Rusia ayudaría a prevenir la destrucción de la humanidad, a evitar, quiero decir. Previó una futura crisis financiera mundial y señaló a Rusia como la espina en el costado de los poderes financieros que se estaban organizando contra el bien de la humanidad, describiendo el papel de Rusia como esperanza del mundo. Sexto, en octubre de 1981, Nuestra Señora de Medjugorje reveló su profecía de Rusia a 6 niños pequeños. Dijo que Rusia vendrá a glorificar más a Dios. Occidente hará que la civilización progrese, pero sin Dios, y actuará
como su propio creador. Séptimo, en Fátima, en 1917, la aparición había ordenado la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que el Papa Juan Pablo II tomó muy en serio después de su tiroteo casi fatal, y que completó el 24 de marzo de 1984. Esto fue seguido rápidamente por el colapso del régimen comunista en Polonia en 1989, la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética el día de Navidad de 1991. Ahora llega mi opinión. Mi punto de vista. La guerra de Ucrania tiene muchas lecturas válidas porque es un conflicto multidimensional y el mismo efecto puede estar producido por múltiples causas concomitantes, pero no conocemos toda la verdad porque la primera víctima de una guerra es siempre la verdad, debido a que ambos bandos emiten propaganda para tratar de perjudicar a su enemigo. Hay quien trata de interpretar este conflicto como si fuera un partido de fútbol o una película de Hollywood donde los buenos y los malos están definidos claramente. Pero todos los gatos son pardos de noche y en una guerra no hay santos cuando se producen daños colaterales de víctimas inocentes. Más bien existen malos irregulares y los únicos buenos serían los ciudadanos inocentes que sufren las consecuencias. La televisión dice que hay dos bandos, Rusia y Ucrania. Falso. Los dos bandos reales son los controladores y la humanidad inocente. Veo controladores en ambos países y también veo humanidad inocente en ambos territorios. Esta falta de información hace que nos quebremos la cabeza constantemente tratando de averiguar las razones de cada uno. Lo de los presuntos laboratorios biológicos encontrados no explicaría todo porque aquí hay más miga de la que conocemos. Unos hacen que Putin sea un santo y otros hacen que Zelensky sea un héroe. Pero Putin metió en la cárcel a todos los rusos que se manifestaban por la paz pacíficamente, y Zelensky tiene muchas acusaciones de corrupción y evasión de capitales a paraísos fiscales como Costa Rica. Putin no es una hermanita de la caridad, porque fue coronel del KGB, y de Zelensky mejor no hablar porque no hay por dónde cogerlo. Abandonen la mentalidad infantil de buscar buenos y malos, porque lo único que hay son intereses bastardos. Previsiones. Con respecto a las previsiones, algunos creen que esto se calmará cuando entren los balsámicos idus de marzo a partir del día 15, pero especialmente el día 18 que es luna llena. Otros creen que el armisticio llegaría a partir de la gran conjunción del 12 de abril. Y los más pesimistas creen que esto se convertirá en una guerra de desgaste entre Rusia y Occidente que debilitaría a ambos lados y beneficiaría a China para imponer su nuevo orden mundial comunista sobre un mundo arruinado por la guerra. Los partidarios de esta última tesis argumentan que Rusia no podría utilizar armamento pesado para conquistar las ciudades ucranianas, sino que tendría que ir de puerta en puerta con el riesgo de francotiradores por todas partes. Y ya sabemos lo complicado que sería eso. Es cierto que algunos ucranianos de origen ruso han recibido con flores a los soldados rusos, pero hay otros ucranianos que los odian a muerte. De hecho, el aislamiento de Rusia solo podría perjudicar a la economía europea y reforzar el bloque chino-ruso para que se convierta en el futuro en una potencia mundial dominante. De hecho, el propio gobierno alemán ha dicho que aislar a Rusia es como pegarse un tiro en el pie. China y Rusia, los antiguos camaradas comunistas, han vuelto a ser aliados en una guerra muy diferente, la guerra comercial contra Estados Unidos. Hoy Rusia y China tienen lo que ellos llaman una asociación estratégica. Hay muchas cosas en las que Moscú y Pekín
trabajan juntos. Pero la defensa y el comercio están en el centro de todo. A cambio de los valiosos recursos de Rusia, China ha estado proporcionando a su vecino maquinaria y tecnologías avanzadas. Modelos de reseteo. Tanto Rusia como China votaron en contra del reseteo chungo propuesto por el Foro de Davos, pero con la intención de imponer su propio modelo particular, que es muy diferente. El modelo ruso es tradicionalista, con mucho respeto a la familia, a la religión y a las tradiciones de la madrecita rusa. El modelo chino es más autoritario y su objetivo es imponer un régimen mundial totalitario con el comunismo como punto de referencia y el capitalismo para justificar la desigualdad. El modelo elitista del Foro de Davos es volver a un sistema feudal con siervos de la gleba dirigidos por unos pocos ricos y estúpidos. Ninguno de estos tres modelos respeta lo que buscamos todos los seres humanos despiertos: la libertad personal, la soberanía individual y nuestro derecho de nacimiento a la evolución espiritual otorgado por nuestro Creador, excepto el modelo positivo de reinicio financiero de la Alianza para la Tierra, defendido por los sombreros blancos. Pero esta coalición es tan secreta y tan oculta que muchos dudan de su existencia, aunque yo tengo fe en ello, porque está respaldada por los de arriba y porque coincide con el plan del Creador. Dicen que Xi Jinping patrocinaría el reseteo positivo en libertad una vez que cayera el PCC, pero eso está por ver todavía, a pesar de la quiebra de la economía china, por la crisis de Evergrande y de otras inmobiliarias, podría provocar la caída del comunismo. Pero nadie sabe lo que va a pasar y por ello solo nos queda confiar en que se cumpla el plan divino. Me cuesta mucho trabajo pensar en Putin o en Xi Jinping como adalides de la libertad, aunque nunca se sabe. Agravios. Con respecto a la razón que pueda tener cada uno de los bandos en guerra, estoy seguro de que cada uno de ellos tiene motivos para sentirse agraviado por el bando contrario. Ucrania no es ajena a Rusia, porque el origen histórico de Rusia no está en Moscú ni en San Petersburgo, sino en Kiev. El problema fue cuando Stalin mató de hambre a 10 millones de ucranianos en el famoso Holodomor. Lo pueden buscar en la Wikipedia. Mediante la incautación de sus cosechas, porque Ucrania es el suelo más fértil de Rusia. Este genocidio despertó un odio ancestral de los ucranianos hacia sus hermanos rusos, y digo hermanos porque comparten la misma cultura y religión de origen bizantino antes de la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano. La despoblación provocada por Stalin obligó a muchos rusos a emigrar a Ucrania para cultivar las tierras que se habían quedado baldías, pero también se cultivó el odio entre ambas comunidades, hasta el extremo de que el gobierno ucraniano construyó una presa para dejar sin agua a los regadíos rusos y provocar su hambruna, aparte de violaciones de derechos humanos de los ciudadanos ruso-ucranianos que sembraron más odio todavía. Ucrania tiene las mujeres más bellas de Europa, pero nunca sonríen, porque el país ha vivido amargado y con falta de empatía por las personas y por los animales. La mafia ha acampado a sus anchas por este país, aprovechando su situación estratégica para todo tipo de tráficos ilícitos. El conflicto se podría haber evitado mediante el diálogo, pero ambas partes se odian demasiado para poder dialogar y al final ha triunfado la estupidez. Por eso digo que el diablo está galopando a sus anchas en este país tan conflictivo y falto de sentido común. Noticias. Primero, Asamblea General de las Naciones Unidas pide la retirada inmediata de las fuerzas rusas en Ucrania.
Segundo, el fiscal del Tribunal de Crímenes de Guerra abre una investigación sobre Ucrania. Tercero, Estados Unidos retrasa sus pruebas de misiles para atenuar la tensión nuclear con Rusia. Cuarto, la Casa Blanca disuade a los estadounidenses de ir a Ucrania a luchar. Quinto, la OTAN dice que no es necesario aumentar la alerta nuclear. Sexto, Ucrania y Rusia seguirán negociando este jueves el fin de la guerra. Rusia. Primero, Rusia comienza a bombardear Kiev, cuya torre de televisión fue alcanzada por un misil, y dejaron de transmitir los canales de televisión ucranianos, aunque la peor parte se la llevó la segunda ciudad de esta nación, Kharkov. Segundo, la resistencia estanca el avance del convoy ruso hacia Kiev, según el Pentágono. Tercero, tropas rusas entran en la estratégica ciudad portuaria de Kherson, en el Mar Negro. Cuarto, el presidente de Ucrania declara que está listo para negociar con Putin. Quinto, Rusia dice que ha perdido 498 soldados en Ucrania. Sexto, el sistema SWIFT espera para desconectar los bancos rusos mientras las plataformas de valores cortan los lazos con Moscú. Séptimo, Rusia tiene el sistema CIPS chino en caso de exclusión financiera total. Octavo, el grupo de resistencia cibernética ucraniano apunta a la red eléctrica y a los ferrocarriles rusos. Noveno, las ciudades sitiadas de Ucrania se preparan para más ataques rusos con una resistencia feroz. Décimo, Ucrania enseña a civiles cómo elaborar y usar cócteles Molotov contra vehículos militares rusos. Undécimo, ya hay víctimas mortales rusas y bielorrusas en Europa por ataques de odio. Duodécimo, Suecia moviliza aviones de combate tras una supuesta violación del espacio aéreo por parte de Rusia. Decimotercero, los multimillonarios rusos trasladan superyates a Maldivas a medida que se endurecen las sanciones. Refugiados. Primero, ya hay casi 700.000 refugiados ucranianos en 5 días de guerra. Segundo, 12 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania. Tercero, movilización masiva de voluntarios para ayudar a los refugiados ucranianos. Cuarto, Rusia anuncia la formación de convoyes humanitarios para ayudar a la población de Ucrania. Quinto, refugiados árabes ven un doble rasero en el abrazo de Europa a los ucranianos. Economía. Primero, la bolsa se mantiene en rojo y Wall Street cierra bruscamente a la baja. Segundo, los bancos se preparan para ciberataques tras las últimas sanciones a Rusia. Tercero, Estados Unidos no puede sancionar la energía rusa sin correr el riesgo de un colapso sistémico, según Luke Gromen. Europa. Primero, la Unión Europea excluye a 7 bancos rusos del SWIFT, pero perdona a los de energía. Segundo, Europa se podría disparar un tiro en el pie con las sanciones contra Rusia. Tercero, ministro alemán de Economía dice que tenemos que asegurarnos de no imponer sanciones que nosotros mismos no podríamos soportar. Cuarto, las sanciones contra Rusia podrían conducir a Europa a una recesión económica. Quinto, la Eurocámara pide que Ucrania sea candidato a la Unión Europea. Sexto, la guerra expone a Hungría como el punto débil de los bonos europeos. Séptimo, los aliados anuncian la liberación de 60 millones de barriles de petróleo de las reservas. Mercados. Primero, cuando desaparezca el Bitcoin, se desplomará el mercado de criptomonedas
porque prácticamente todo sigue vinculado al Bitcoin, lo que significa que también caerá Ether, o caería. Segundo, Rusia y China están a punto de lanzar monedas digitales respaldadas por oro que podrían perjudicar al dólar y perturbar el sistema financiero actual. Tercero, el conflicto de Ucrania está contribuyendo a algunos de los precios más altos de la historia para productos básicos como el petróleo, el trigo y los fertilizantes, lo que afecta a una economía mundial que ya experimentaba una inflación muy alta. Cuarto, Turquía se niega a implicarse en las sanciones contra Rusia. Quinto, México declina sumarse a las sanciones contra Rusia. Rusia. Primero, el martes 1 de marzo, Putin anunció la independencia de Rusia del dólar. Segundo, se dijo que el rublo estaría respaldado en oro en el mercado internacional el jueves 3 de marzo. Tercero, también el jueves 3 de marzo, la Ley de Inglaterra de 1871 dejaría de existir a través de la finalización oficial de la quiebra de la ciudad de Londres, el Vaticano y Washington D.C. Cuarto, los bancos rusos están en alerta máxima por ataques cibernéticos. Quinto, Rusia informó de apagones masivos en las plataformas de redes sociales, bancos y operadores móviles el martes 1 de marzo de 2022. Sexto, Rusia continuará con su operación en Ucrania hasta que logre sus objetivos. Séptimo, bloqueado el sitio de Anonymous tras declarar su guerra cibernética contra Rusia. Octavo, Rusia busca detener la estampida de inversores mientras las sanciones golpean su economía. Noveno, medidas económicas temporales para garantizar la estabilidad financiera del país. Décimo, Putin firma un decreto que prohíbe sacar de Rusia o salir de Rusia con más de $10.000 en divisas. China. Primero, China dice que no se sumará a sanciones contra Rusia y mantendrá relaciones comerciales normales. Segundo, se intensifica la guerra psicológica en Pekín contra Taiwán tras el conflicto de Ucrania. Tercero, China se está moviendo hacia un gobierno republicano si es que no lo está ya. Xi tuvo que deshacerse del Partido Comunista Chino y permitir que China se convirtiera en una democracia para poder participar en el reinicio financiero mundial. Veremos a ver si se cumple. Cuarto, China se está moviendo hacia un gobierno republicano. No, esto es lo mismo. Cuarto, una repetición. En 2008, China ya formaba parte de la alianza BRICS original, que evaluó las monedas de 209 países para que estuvieran respaldadas por oro y activos. Hubo una guerra aérea por el control del espacio entre Estados Unidos, Taiwán, Japón, Rusia, India y China. Xi luego dejó entrar a las fuerzas terrestres para extraer al PCC. Por lo tanto, Xi hizo un anuncio sobre liderar para siempre. Ciberataques. Primero, el estadio insular en Tasmania, Australia, está en gran parte fuera de línea. El estado insular, no el estadio. Está en gran parte fuera de línea después de un incidente que afectó a los cables de fibra al continente. Fibra óptica se refiere. Segundo, Indo-Pacífico. Un incidente ha afectado a los cables de fibra óptica a las islas Apple del Indo-Pacífico. Tercero, buque de carga con 4.000 autos de lujo se hunde en el Océano Atlántico. Cuarto, el 25 de febrero se cayeron los satélites de Alemania y hubo cortes de energía. Quinto, Francia confirmó que los canales de redes sociales se suspendieron en Francia y su canal de Telegram estaba disponible todavía. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.